amigos? Bienvenidos a su programa Salud Digital. Soy el Dr. John Olivera y hoy vamos a tener un programa de lujo porque vamos a hablar sobre los problemas que acarrea oftalmológicamente la tercera edad, y para eso hemos invitado al doctor Mauricio Miranda, con quien vamos a hablar de estos temas. Bienvenidos al programa, doctor. Un gusto verte nuevamente, John. Sí, como acabamos de mencionar, vamos a tratar los problemas de la tercera edad que incurren, digamos, en la parte oftalmológica. Correcto. Entonces, antes de decir qué enfermedades son, ¿a partir de qué edad hablamos de tercera edad? Tercera edad, hoy por hoy se habla de pacientes que están a nivel de base 6 para arriba, 60, 65 años. Digamos que a partir de los 60 podemos decir que ya estamos en la tercera edad. Correcto. Pero digamos, los problemas oftalmológicos ocurren mucho antes, ¿no? Digamos, cuando uno empieza, hablemos por ejemplo con el tema de la presbicia, que ocurre con personas mucho más jóvenes. Correcto, la presbicia es la falta de acomodación espontánea, ¿no es cierto?, que ocurre y empieza a partir de los 40 años. Usualmente en pacientes que son hemétropes o hipermétropes son mucho más sensibles que pacientes que son miopes, que tienen mayor calidad de acomodación. Okay. Los pacientes miopes se sacan más bien las gafas y ven sin lentes de cerca. Yeah. Pero los hipermétropes y los hemétropes, aquellos que nunca usaron una ayuda correctora, ya tienen ese problema de estirar el brazo porque el enfoque se hace mucho más pesado. Entonces, esa falta de acomodación espontánea, que tiene que ver mucho con la pupila y el diafragma, que es el iris, ¿no es cierto?, es lo que llama ya la presbicia, que no es una enfermedad, sino debería ser una falta espontánea de acomodación, digamos que aparece con el transcurso de los años. Con la presbicia todos vamos a padecer de la presbicia. O existen que casi, algunas personas que nunca van a tener. Los miopes, como te digo, Ajá. retrasan un poco más el inicio de la presbicia, ¿no? Okay. Hoy por hoy, si tú conversas con amigos que nunca usaron lentes o son hipermétropes, como te digo, van a decir a partir de los 40, 41 años, te dicen, ya no estoy viendo muy bien de cerca, tengo que estirar el brazo. Pero si es un miope, te va a decir, no, yo uso mis lentes para lejos, me quito las gafas y sin gafas veo bien. Entonces, ese proceso acomodativo, comparado con la parte, digamos, espontánea de la miopía, hace que en pacientes con miopía la presbicia se tarda un poquito más en aparecer. Pero en sí no es una patología, es un problema espontáneo acomodativo que va a aparecer en muchos de nosotros. Ahora, esta presbicia, ¿durante cuánto tiempo tiende a incrementarse o cuánto tiempo dura el proceso de la presbicia? 40 años, uno empieza con una adición de +1. A los 50 años la adición aumenta a +2 y llega a una madurez de +3 a los 60 años de edad. Entonces, a nivel, digámoslo así, anatómico, oftalmológico, patológico, estructural del ojo humano, la presbicia llega a la madurez de una adición de +3 a los 60 años de edad. Digamos que ahí se planta, ya no avanza más a partir de los 60 años. Correcto. Si a partir de los 60 años de edad el paciente con las gafas correctoras que está usando para la lectura de cerca no enfoca, y hay un problema asociado que podría ser ya la opacidad del cristalino, llamada la catarata. Okay. Entonces ya le dificulta a la digamos persona. Que esa sería otra patología adicional, digamos, producto por la misma edad. Producto por la misma edad, y también, como tú bien dices, la catarata es una patología que usualmente aparece de 65 o 70 años en adelante, aunque también hay cataratas traumáticas, cataratas congénitas, cataratas asociadas a glaucoma, ¿no es cierto? Pero en sí, el envejecimiento del cristalino, que es ese lente natural que tenemos todos los seres humanos en ambos ojos, se va endureciendo, se va opacando, se va ensuciando, y uno ve como cuando uno está por detrás de una catarata. Ya hay dificultad de sensibilidad de contraste, borroso, no ve la luz adecuadamente, los colores los confunde, un poco más opaco, ya le cuesta inclusive enfocar tanto de cerca como de lejos. Entonces es un proceso también evolutivo que aparece con la edad. Claro. Ahora, estas cataratas también, digamos, existe un tiempo promedio en el que puede llegar a una ceguera parcial o total. Bueno, la catarata en el mundo es la primera causa de ceguera reversible, porque el tratamiento para la catarata es la cirugía de catarata. Claro. Es reemplazar ese lente intraocular que ya por la edad está opaco, está engrosado, ¿no es cierto? Y hay que hacer una cirugía para retirar ese lente intraocular natural y reemplazarlo por un lente intraocular artificial. Claro. Que hoy en día, a través de la tecnología y la innovación, tanto en investigación y desarrollo en oftalmología, hay lentes premium, que son lentes multifocales progresivos, hay lentes también
asféricos monofocales, que son los lentes comunes, y también hay los lentes tóricos, que ayudan no solamente al cirujano y tanto al paciente a corregir el defecto no solamente refractivo asociado a la catarata, sino también problemas como miopía, hipermetropía, un grado de astigmatismo e inclusive la presbicia. Digamos, con estos lentes puedes corregir completamente casi todo. Se puede corregir no solamente la patología de catarata, sino también corregir en ese mismo momento, en ese mismo acto quirúrgico, a través de ese dispositivo intraocular, los problemas refractivos e inclusive dejar al paciente 70, 80 años de edad sin necesidad de usar lentes, dándole la posibilidad también de tener ese lente acomodativo multifocal. Ahora, con la colocación de estos lentes, ¿uno puede recuperar la visión completamente como cuando era un muchachito de 15, 20 años? ¿O existe cierto grado de alteración en la visión? Eso es una buena pregunta. Eso depende mucho de la calidad visual del paciente y también de una adecuada evaluación del paciente. No todos los pacientes son candidatos a usar unos lentes intraoculares multifocales. Okay. Si bien es cierto, hay pacientes que llegan a una cierta edad y usan lentes de contacto, uno para lejos y uno para cerca, claro, y toleran la multifocalidad, esos son excelentes candidatos. Usualmente los pacientes hipermétropes también son gente excelente para poder plantearles la posibilidad de implantarles un lente multifocal aprovechando que tiene catarata. Pero un paciente miope son aquellos, como te digo, que tienen esa ya capacidad acomodativa natural de enfocar de cerca sin necesidad de usar un corrector. Entonces hay que estudiar bien al paciente y ver cuál es el ojo dominante y cuál es el ojo no dominante para hacer una cirugía facorefractiva. Okay. Faco en latín, quitar el lente, corregir el lente, refractiva, corregir el defecto refractivo asociado. Porque cada paciente es un universo aparte y cada paciente requiere también necesidades básicas. Constante, médicos, cirujanos, ¿no? Neurocirujanos, abogados, fiscales, gente que utiliza mucho la lectura de cerca y la lectura intermedia. Son pacientes también que hay que tratarlos de manera muy personalizada, porque hoy en día la cirugía oftálmica, con la tecnología que hay en el mercado y que tenemos en la clínica y en el país, nos facilita poder dar ese tipo de calidad visual asociada también al paciente, porque el paciente demanda tener una excelente visión. Entonces, claro, hay que también evaluar bien al paciente desde el área no solamente de la superficie anterior del cristalino, sino también la parte posterior, porque de nada sirve corregir un defecto refractivo asociado a una catarata si tenemos una mácula dañada, si tenemos un paciente con glaucoma, si tenemos un paciente con alguna patología como hipertensión arterial o una retinopatía hipertensiva o retinopatía diabética, que pueda causar problemas también secundarios a nivel del área posterior del ojo, ¿no? Cuando te refieres al área posterior, digamos, para mejor entendimiento de nuestro público, ¿a qué zonas anatómicas se está refiriendo de la vista? La retina, los vasos intrarretinales, la mácula y el nervio óptico. Ok, digamos desde la zona posterior a la que hacía referencia. Que cuando yo lo comparo, digámoslo así, con esas cámaras antiguas Kodak, teníamos la cámara antigua, claro, ¿no es cierto?, con esa lente que podría haber sido un lente X, pero tenemos el rollo. Claro. Si el rollo falla, que es la retina, no va a haber la foto. No va a haber esa calidad de foto que uno toma, por más que tenga la mejor máquina o el mejor lente de enfoque. Entonces, el ojo humano funciona de esa manera. Tenemos un lente natural superficial anterior que se llama la córnea, el lente intraocular natural que es el cristalino y la retina con el nervio óptico y la mácula que vendrían a ser esa conexión que tiene la estructura anatómica del globo humano con el cerebro. Porque si no hay esa conexión tampoco hay la fusión de imágenes a nivel cerebral. Claro que sí. Ahora, cuando acabas de mencionar ciertas profesiones que usan mucho la lectura, que usan mucho el tema de, digamos, la visión en realidad. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que se presente una catarata, digamos, mucho más pronto de lo normal? Lo primero, que papá, mamá, la parte heredada, ¿no? Si en la familia había antecedentes de catarata, de padre, madre, abuelos, muy probablemente también lo haya. Diabetes, también aceleran el proceso de formación de catarata. Hipertensión arterial, problemas metabólicos y sistémicos, el tabaquismo, el fumar, el alcoholismo también. La luz ultravioleta de los rayos del sol. Cuando hablamos de tabaquismo, digamos, ¿es fumar un cigarrillo al día no, o 10 gente cigarrillos que al día? que tiene una cultura, digamos, de fumadora mucho más agresiva, digamos, en esos términos, ¿no? Que ha empezado a fumar tempranamente y que ha incrementado, mantiene una dosificación de una cajetilla, 2 cajetillas al día durante toda su vida. Obviamente también ese tipo de antecedentes fomentan, digámoslo así, la predisposición a tener el inicio de catarata. Enfermedades como el colesterol,
la hipercolesterolemia también, Okay. lo que llamamos en términos médicos las apariciones de manifestaciones intravítreas de síntesis centellante o hialosis esteroidea, que son patologías asociadas a ese tipo de enfermedades metabólicas, también que puedan comprometer o que puedan dañar, por decir así, la estructura posterior del cristalino y fomentar una catarata. Bueno, y traumas, ¿no? Un golpe directo al ojo, que un cuerpo extraño que pueda causar una Y nos catarata hablaba sobre traumática. la exposición a los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta sí, porque los rayos ultravioleta son la primera causa de daño irreversible a nivel oftalmológico para lo que vendría a ser la degeneración macular asociada con la edad por una maculopatía por exposición a rayos ultravioleta. Okay. Si hacemos la comparación, pero la para que entendamos. Okay. Hay dos órganos, como tú bien sabes, que son los órganos externos que tenemos los seres humanos, la piel y los ojos. Claro. El resto está por dentro. Entonces, los órganos que son expuestos al medio ambiente son la piel y los ojos. La piel con el tiempo se va dañando, se va oscureciendo, empiezan a salir esos nebus o esos lunares, Claro. ¿no es cierto? Por la exposición que ha habido durante los años. Y mientras más te expongas vas a tener mucho más. Correcto. Y lo mismo sucede con los ojos, no solamente a nivel de la conjuntiva, que es la parte blanca, donde puede haber inclusive patologías importantes como un melanoma conjuntival, que es un cáncer bastante importante de la conjuntiva, que puede comprometer no solo la visión, sino la vida del paciente por la metástasis que pueda tener a nivel pulmonar o a nivel cerebral, Okay. o la mácula, porque tenemos esos lentes que hemos hablado que son transparentes y los rayos ultravioleta entran al ojo e impactan a nivel de la mácula. La mácula es un área muy específica que nos da la high definition, o sea, la definición en alta resolución, que es, digamos, la parte más importante de la estructura posterior del ojo que está asociada a la retina. Claro. Si esa mácula se seca, se daña por esa exposición de rayos ultravioleta en el transcurso de los años, esa enfermedad no tiene por el momento tratamiento y cura. O sea, porque hay dos tipos de mácula. Se podría hablar de una enfermedad irreversible. Correcto. Hay mácula tipo seca y tipo húmeda. La tipo seca es causada probablemente, y en la gran mayoría de casos, por la exposición a los rayos ultravioleta, A, B, C, durante el transcurso de toda la vida, y la mácula húmeda es aquella asociada a problemas de hipertensión o diabetes, o generalmente asociado a esos problemas de retinopatía diabética proliferativa, ¿no es cierto?, que dañan esos vasos capilares y ese plexo importante vascular que existe a nivel de la retina y que causa hemorragias internas, que eso ya conllevaría a una pérdida de visión, pero tiene tratamiento. Okay. Tiene un tratamiento temprano. Claro. Ahora, cuando hablas sobre la exposición, digamos, salimos a la calle y vamos a estar expuestos a los rayos ultravioleta. ¿A qué tipo de exposiciones te pones? Digamos, a estar bronceándose en la playa como lo hacemos, o qué otra forma de exposición. Bueno, los rayos ultravioleta no solamente, bueno, usualmente son más comunes y más fuertes en la incidencia y el impacto en el verano. Pero en el invierno también tenemos lo que llamamos acá pues la lima gris, claro. Pero de todas maneras la capa de ozono es una capa bastante dañada, reducida, y esos rayos pasan la copa de nubes y van obviamente afectando paulatinamente si es que uno no usa lentes protectores con filtro UVA-UVB, ¿no es cierto? Si uno se expone a trabajos de ambiente o de campo donde no haya una adecuada protección con un gorro que proteja no solamente los ojos sino el rostro y los anexos, o también pues haber ido a la playa o haber trabajado toda su vida y no haber tenido esas gafas correctoras o esas gafas protectoras, o simplemente las personas que están en la calle trabajando todo el día, ¿no? Correcto, que no solamente llegan a dañar la mácula, sino también generan una cosa que es la carnosidad, que son los pterigios, ¿no? Claro. Que son esa hiperplasia o ese crecimiento que a veces termina y uno dice, oye, tengo un chicle pegado en el ojo y cada vez que me baño o que tomo un trago se pone rojo porque empieza a haber una proliferación que no debería haber de la parte blanca, que es la conjuntiva, y que va infiltrando el tejido corneal. Claro. Todo eso es causado por los rayos del sol. A ver, y las personas, por ejemplo, estas personas que trabajan haciendo soldaduras eléctricas y muchas veces no se exponen o no tienen la protección adecuada con estos... También, definitivamente, todos esos rayos externos y ajenos, exógenos, que tienen que ver mucho con esta cámara natural que tenemos nosotros, que son nuestros ojos, dañan de todas maneras la parte posterior. No solamente la parte posterior, ¿sabes? Una persona que trabaja en soldadura y que tenga algún tipo de impacto de quemadura, puede tener quemadura de primero o segundo grado a nivel del conjuntivo de córnea, e inclusive también patologías que hoy por hoy son muy comunes, que es el ojo seco, la queratitis sica, o la queratitis actínica por exposición, que son esas personas que durante el verano, o gente que trabaja en la calle y que no cuida o que no protege los ojos, termina con un ojo inflamado inyectado,
como que si fuese un ojo lloroso permanente. Claro. Entonces genera un proceso ya de falta de lubricación adecuada y la córnea, en vez de ser transparente, se va vascularizando, se va opacando. Okay. Y eso genera también una distorsión en la visión. Claro. Ahora tenemos el otro grupo de personas que trabajan en oficinas, digamos, frente a una computadora, frente a un monitor y tienen el aire acondicionado A full. Exacto. Aire acondicionado a full o estas luces, también que son muy fuertes, ¿no? Claro. O sea, todo tiene que ver con el tiempo de exposición. Por eso que dentro de la parte de salud, no solamente oftálmica, tenemos una acotación de lo que vendría a ser enfermedades por exposición o salud ocupacional. Entonces hay que nuestro cuidar. siguiente programa lo tenemos que hacer con lentes oscuros. Y hay que tener en cuenta el tiempo de exposición que uno tiene Claro. a los rayos ultravioleta y a los rayos infrarrojos y a los rayos azules que también tiene a nivel, digamos, de lo que vendría a ser la tecnología con los iPads, los iPhones, los celulares, las computadoras. Un tiempo prudente. Si tú expones cualquier órgano, ¿no?, a un tiempo prolongado durante muchos años y que no tienes las medidas pertinentes de defensa o de, en este caso, lubricar el ojo. Las gotas lubricantes son fundamentales porque ayudan a ese tipo de gente que trabaja en áreas con aire acondicionado, con luz artificial, a lubricar y a poder reponer esa lágrima que se ve, que se daña o que se va resecando por el mismo ambiente donde uno está trabajando. Ahora, probablemente de acá a unos años vayamos a ver el impacto que tienen con los niños que están usando a temprana edad, desde muy chiquititos, el tema de los celulares o los iPads, ¿no? Los niños, claro, porque eso genera también no solamente un proceso de mal uso, sino también miopiza a los niños. Entonces, hoy en día se encuentra en los últimos estudios también un aumento de la miopía, y es básicamente porque los niños están trabajando a una distancia corta y a esa exposición de tecnología y de rayos. El ojo humano es un ojo que tiene capacidad para ver de lejos, de cerca e intermedia. El ojo tiene un campo de 180 grados. Si tú reduces el campo visual normal que uno tiene de visión, y estamos trabajando todo el día solamente a una cierta distancia, el ojo tiene músculos. No solamente el diafragma natural, que es el iris, y el cristalino, que funciona como ese diafragma que abre y cierra el ojo cuando hay mayor exposición o menor exposición a la luz, sino también los músculos del ojo, ¿no? Aquellos que hacen que haya aducciones, versiones, que el ojo se pueda mover. Entonces, si tenemos un ojo concentrado a una cierta distancia, es como tener todo el día un brazo estirado, al final ese brazo se va a fatigar porque los músculos terminan fatigándose. O simplemente va a trabajar en esa distancia adecuadamente. Exactamente, y eso genera un proceso, digamos, de insuficiencia acomodativa, que viene ya a la fatiga visual. Lo que mucha gente dice, necesito unas gafas de descanso, pero usualmente las gafas de descanso, en comillas, son gafas cuando uno ya tiene que usar esas gafas para lectura, cuando ya tiene presbicia. Pero mucha gente joven que no tiene presbicia requiere algún tipo de gafa porque ya les fastidia y que desarrolla fotosensibilidad o fotofobia a la luz artificial o la luz natural, y también se fatiga de estar trabajando permanentemente o haciendo un trabajo de lectura comúnmente. Lo que se recomienda es no más de 30 a 40 minutos frente a un computador y luego parar, tomarse un respiro y mirar al infinito para que justamente el ojo y el músculo vuelvan a tener esa adaptación natural que tiene para poder ver en esas tres dimensiones. Ahora, el hecho de la utilización simplemente del aire acondicionado a full, como decimos, todo frío, ¿qué problemas nos puede traer en el ojo? Altera lo que se llama el tiempo de ruptura lagrimal, que es el BUT o el breakup time, y altera la superficie ocular. Cuando uno habla de superficie ocular, habla de párpados anexos, pestañas o conjuntiva. Entonces tenemos una calidad disminuida de la lágrima. El tiempo normal que la lágrima humana debe permanecer en ambos ojos es de 10 segundos. ¿No es cierto? Y encontramos a veces gente joven que llega a 3, 4 segundos y la lágrima se rompe cuando uno hace unos estudios con una tira de fluoresceína tiñendo la parte de la estructura de la conjuntiva y la córnea. Esa gente refiere entonces a fastidio a la luz, no puede leer continuamente, el ojo está irritado y pierde esa transparencia. Es como cuando tenemos un vaso sucio. Entonces hay que limpiar bien el vaso. La manera como se limpia, se mantiene humectada o hidratada adecuadamente la córnea y el ojo es lubricando adecuadamente el ojo. O muchas veces estamos conectados a un aparato como el celular o un iPad y no parpadeamos simplemente, y eso también ayuda. Lo que tú dices, no hay parpadeo. Entonces, si uno filma a una persona que está trabajando permanentemente frente a una tecnología, como tú bien refieres, el ojo humano parpadea espontáneamente y es algo
inherente a la lubricación natural y a la acomodación que tiene el ojo. Si estamos trabajando de cerca, uno cree que parpadea, pero el ojo queda abierto. Claro. Entonces, cuanto mayor tiempo el ojo está expuesto al medio ambiente y a ese tipo de factor de riesgo como el aire acondicionado, definitivamente causa un problema de superficie ocular y eso va a afectar a la calidad de la lágrima que tenemos. Pero, bueno, nos hemos desviado un poco del tema, pero creo que es importante conocer todos estos temas, claro, y estas recomendaciones que nos está dando, porque en el tiempo, estas personas que ahora son jóvenes, obviamente vamos a ir envejeciendo y vamos a tener muchos más problemas, ¿no? Exactamente. Volviendo a nuestro tema de los problemas de la tercera edad, ya hablamos de dos, ¿no? ¿Cuál sería la tercera enfermedad más común que... Mira, y una enfermedad también asociada, digámoslo asociada, pero quizás a veces no diagnosticada a tiempo, es el glaucoma. Okay. Mucha gente cuando llega a una cierta edad, trae 60, 50, 70 años, el estudio preventivo, cuando uno va al cardiólogo, se hace un electrocardiograma o uno se hace una mamografía o un Papa Nicolau en caso de las damas, debe ir al oftalmólogo al menos una vez al año a hacer un estudio de descarte, ya pasado los 40, 50 años de edad, no solamente de la agudeza visual, sino también de problemas a nivel de la presión intraocular, mayor razón si es que hay antecedentes en la familia de glaucoma, si el papá, la mamá, los abuelos o los tíos o hermanos han presentado el glaucoma, porque el glaucoma es una enfermedad inicialmente silente, claro, o sea, no duele, síntomas, no tiene asintomática por completo, ¿no? Poco a poco se va dañando el nervio óptico, que es ese enchufe natural que uno tiene entre la retina, el nervio óptico con el cerebro, y se va degenerando esas fibras retinales importantes que son encargadas de dar ese estímulo, de transmitir ese estímulo natural, ¿no es cierto?, neurocognitivo, que pueda ayudar a tener una mejor calidad visual, y uno va perdiendo el campo visual poco a poco y se va haciendo un campo tunalizado, claro, que puede ser de un solo ojo o de ambos ojos. Asociado a pacientes como también han sido fumadores de toda la vida, con mayor razón si tienen hipertensión arterial, diabetes asociada, o que tengan antecedentes también de raza. La gente de raza negra tiene mayor predisposición al glaucoma por un factor de riesgo étnico, ¿no es cierto? Y obviamente uno llega a tener pacientes que a veces hace el estudio diagnóstico no solamente de la presión intraocular elevada, sino que el glaucoma es aquella enfermedad multisistémica que conlleva a que haga picos de presión intraocular que a veces son imperceptibles porque uno no tiene el oftalmólogo cuando se levanta a mediodía o en la noche, claro, y en el transcurso del día la presión arterial y la presión intraocular varía por la diversa actividad también que uno tiene en el transcurso de sus días comunes, sino también a la disminución de esas fibras del nervio óptico, y eso hay que estudiarlo con una tomografía de coherencia óptica. Antiguamente hablábamos del campo visual, que era el gold standard, el test gold standard, y la presión intraocular que uno toma con el tonómetro, ¿no es cierto?, en el consultorio, pero también hay glaucoma de tensión normal. Ok, antes de pasar a eso, cuando uno va a la consulta del oftalmólogo, digamos, la toma de la presión ocular es, digamos, una evaluación de rutina? ¿O es una evaluación de rutina, obviamente. Okay. Dentro de la consulta oftalmológica tiene que estar el descarte de enfermedades como el glaucoma, de catarata, ¿no es cierto?, la agudeza visual subjetiva y también, obviamente, un fondo de ojo. Ok, entonces, tú estabas comentando algunas enfermedades que tienen relación con el glaucoma, pero yo quería hacer hincapié en el tema de la hipertensión. ¿Una persona sin hipertensión también puede hacer un glaucoma? Puede ser glaucoma si está asociado, por ejemplo, a una hipermetropía, que son ojos que son pequeñitos comparados con una miopía, o la cámara anterior, que es la que se forma entre la córnea y el iris, es muy estrecha, es lo que se llama glaucoma de ángulo estrecho. Hay que entonces abrir un huequito a través de un disparo láser que se hace a través del iris, que es lo que nos da el color del ojo, para poder ampliar esa cámara y que el humor acuoso tenga esa vía de evacuación natural y espontánea. O también glaucomas agudos o glaucomas también de ángulo abierto, que son asociados ya a una estructura, digámoslo así, más patológica de la malla trabecular, que es un área anatómica que tenemos todos dentro del aparato oftalmológico, del aparato ocular, que está dañado, que no hace que haya ese flujo natural, porque obstaculiza la salida del humor acuoso por las vías regulares para que se mantenga una presión normal. Entonces es cierto. Y lo otro también son los glaucomas congénitos.
que claro, también deben ser afectan tratados a niños, ¿no? a niños con recién nacidos, ¿no es cierto? Okay. Recién nacidos, o glaucomas también por antecedentes, por ejemplo, de enfermedad de Marfan. Es que esos pacientes que tienen esa capacidad de tener una alteración a nivel del colágeno, y eso también altera lo que vendría a ser la estructura anatómica intraocular y causar también hasta subluxaciones de cristalino espontáneas o desprendimiento de retinas espontáneos, ¿no es cierto? Pues son diversas patologías que sí están asociadas, digamos, al área oftálmica. Entonces, claro, es interesante hablar de la salud visual porque hay mucho que hablar y hay muchas patologías asociadas que tienen algo que ver también con la presencia de este tipo de patologías que no muy frecuentemente aparecen cuando uno está en los 50, probablemente aparecieron mucho antes, pero para eso hay que hacer un estudio de descarte diagnóstico para tratar y coger la enfermedad a tiempo. Claro, justo a eso lleva la siguiente pregunta, ¿no? Digamos, ¿en cuánto tiempo de haberse presentado, obviamente, es una enfermedad asintomática, no te da ninguna molestia, tú sigues viendo completamente normal? ¿En cuánto tiempo puede llegar a dañar el nervio óptico y o empezar a tener una visión tunelizada? Eso toma tiempo, eso es algo que va a cursar con el transcurso de la vida de los pacientes, de cada uno. Cada paciente tiene una perspectiva diferente en cuanto también a su estructura alimenticia, a los factores de riesgo personales que pueda tener, como lo hemos hablado, a los factores de riesgo familiares, a factores de riesgo exógenos dentro del trabajo. O sea, no podemos decir, tienes glaucoma y el glaucoma va a aparecer. A ver, si el glaucoma es diagnosticado cuando uno es recién nacido, un glaucoma congénito, hay que operar al niño, que tratarlo a tiempo, porque si no ese niño queda ambliope y va a perder la visión. Pero si uno tiene antecedente familiar de glaucoma y tú tienes una adecuada visión, obviamente usas o no usas lentes, pero ves bien, pero el papá tiene glaucoma, la mamá tiene glaucoma, el abuelito tuvo glaucoma, pues hasta un chequeo, de todas maneras un fondo de ojo y tómate por lo menos una vez al año la presión intraocular. Okay. Porque de todas maneras tendrás un 25% probabilidades, un cuarto de posibilidades de que pueda obtener esa enfermedad por herencia. Claro. Ahora, normalmente cuando un paciente tiene glaucoma no se da cuenta y obviamente es un hallazgo, digamos, cuando va al oftalmólogo por otro problema. El tratamiento para el glaucoma, ¿en qué consiste? Hay protocolos. Si uno coge la enfermedad a tiempo, ¿no es cierto? Y uno hace el descarte a tiempo y pone nombre y apellido a la enfermedad. No hay que quedarse en la sospecha de glaucoma, sino a dar, usted tiene glaucoma de ángulo abierto, tiene glaucoma de ángulo cerrado, tiene una hipertensión ocular que no es glaucoma. Entonces hay que estudiar bien cada paciente, se puede tratar con colirios, gotas antiglaucomatosas. Si la presión se llega a controlar con gotas antiglaucomatosas, el problema está resuelto porque la adaptación que tenga el paciente, ¿no es cierto?, al tratamiento va a llevar al paciente que haga una vida normal y que la enfermedad se vea controlada y que no haya esos picos de presión que puedan dañar no solamente la visión, sino el nervio óptico y también el proceso de irrigación posterior de la retina. Ahora, si las gotas no funcionan y uno hace un tratamiento, un seguimiento, y de todas maneras hay un seguimiento paliativo también y correspondiente al paciente tiene sus consultas con el oftalmólogo, hace caso al oftalmólogo y a pesar de hacer caso de la prescripción que el oftalmólogo da, el glaucoma sigue siendo no controlado, entonces hay que pasar también ya unas terapias de láser, aplicación de láser, o también llegar a la cirugía de una trabeculoplastía, ¿no es cierto? O también a lo que hoy tenemos en la clínica, que es un nuevo, digamos, advenimiento en la tecnología internacional y mundial que se llama el SLT, Selective Laser Trabeculoplasty o trabeculoplastia láser selectiva, que es un tratamiento ambulatorio no quirúrgico, donde disparamos láser a nivel de justamente la malla trabecular del ojo y abrimos huequitos para que sin necesidad de que ese paciente llegue a una cirugía y por ende comprometa su visión, pueda hacer en un solo tratamiento un viaducto, digamos así, un bypass. Incrementar la salida, digamos. Y se pueda corregir el problema y no llegar a un implante de válvula, que es lo último que uno podría hacer para salvar el ojo de un paciente cuando el glaucoma es un glaucoma ya crónico, irreversible, que ha formado ya inclusive cine, que se ha dañado toda la estructura anatómica anterior y posterior del ojo. Claro, ahora también sería bueno recordar que cuando un paciente tiene glaucoma y tiene un daño, no es que con el tratamiento vaya a revertir la visión, digamos, si ya tienes un daño estructural. En el glaucoma, el daño causado es irreversible. En la catarata no. Pero si la catarata es corregida y no hay ningún problema macular, entonces el paciente puede recuperar el 100% de visión. Claro. Pero en el glaucoma sí, digamos. En el glaucoma sí, hay un daño celular. Avanza y ahí queda simplemente lo que se hace con el tratamiento, porque no hay esa regeneración natural de esas fibras, digamos, del nervio óptico. Correcto. Ahora,
A un paciente, digamos, existe, obviamente después de la evaluación oftalmológica y todo, ¿existe una edad máxima para poder operar? O, digamos, tenemos un abuelito de 95 años con glaucoma y todo. La tecnología nos faculta ahora a hacer cirugías mucho más precisas. Okay. Entonces, la oftalmología ha avanzado mucho en los últimos 15 años y es mínimamente invasiva. Cuando realmente cogemos un tema o un problema oftalmológico a tiempo, el pronóstico es muy bueno. Entonces, la tecnología nos permite, previa evaluación adecuada del paciente y los estudios adecuados diagnósticos prequirúrgicos, hablando de llevar al paciente a sala de operaciones, en poder dar un pronóstico visual del paciente. Tenemos casos de niños o casos de gente mayor de 80, 90 años operados, pero sobre todo bien estudiados. Claro. Entonces hay que hacer un estudio especial, muy minucioso, porque cada paciente es una historia aparte. Claro. Y cada patología ocular, inclusive de un ojo, ¿no?, es muy diferente al otro ojo. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces eso nos conlleva a hacer y a realizar cirugías personalizadas, lo que llamamos en términos americanos y que los gringos llaman Customized Intraocular Surgery, que es ojo por ojo, caso por caso, paciente por paciente. Claro, ahí no entra el diente por diente. Correcto, exactamente. Ahora, Doc, digamos, ¿qué efectos colaterales podríamos tener después de una cirugía de glaucoma? De glaucoma, lo que se espera es bajar la presión intraocular y bajarla a una presión target, que es una presión promedio. O sea, si nosotros tenemos pacientes que tienen glaucoma y han tenido una presión de toda la vida de 20, 25, 26, cuando la presión va de 10 a 18 milímetros de mercurio, lo que usualmente llamamos presiones normales, no límite, que son 20 milímetros de mercurio, la menor presión permisible y mantenida es el objetivo para un oftalmólogo y para mantener la salud visual del paciente. O sea, pacientes que puedan tener una excelente visión si han tenido 25 milímetros de mercurio pero llegan a presión 12. Y hay pacientes que puedan tener llegado a 22 y tienen una presión de 10. La presión de 10 es muy buena, es óptima. En sí sería lo ideal, ¿no es cierto? Claro. Pero evitar básicamente que ese aumento permanente, crónico, reversible y también irreversible de presión intraocular que hace picos y fluctuaciones de presión pueda dañar, porque lo que causa la presión intraocular es que daña las fibras del nervio óptico, las infarta. Entonces, al llegar a infartar, cuanto más fibras del nervio óptico dañadas, el pronóstico visual y de ceguera es mayor. Claro. Y el daño también colateral, porque no vas a llegar a tener un glaucoma agudo que es como un dolor de parto en el ojo, donde ya hay dolor. Eso es un glaucoma pues terminal. Claro. Ahora, una persona con glaucoma en tratamiento que está respondiendo a las gotas oftálmicas, ¿podría hacer su vida normal, hacer deporte? Sí. ¿Y qué tipo de deporte, digamos? ¿No? Sí, claro, ser... lo único que se dice es que buena alimentación, una buena dieta balanceada, deporte, pero evitar los tragos, porque un paciente que tiene glaucoma pues no fume, no tome trago, pues no tome alcohol. Claro. Porque el alcohol causa un proceso de vasodilatación, o sea, aumenta la velocidad y el flujo de sangre. Un paciente con glaucoma y que tenga ese tipo de factores de riesgo, por más que tú lo trates y le des correctamente, o sea, no va a haber una respuesta adecuada al tratamiento. Entonces, gente que tiene glaucoma siempre se le dice, oiga, haga deporte, agua, 1 o 2 litros de agua al día, coma sano, pero deje de fumar, deje el trago, ¿no? Deje el alcohol. ¿Y en la dieta influye, digamos, en algo el tema del exceso de sal, el exceso de grasas? Hay patologías como la síncosis centellante o la hialosis esteroidea, que son patologías donde dentro del humor vitro, que es la parte, digamos, vacía del ojo, donde está la retina, se pegan acúmulos de calcio o de colesterol. Entonces, ese tipo de pacientes que también causan problemas visuales porque empiezan a haber permanentes destellos de luz. No las mosquitas flotantes, que tienen que ver mucho con otro caso que es el desprendimiento de vitro asociado a miopías altas, pero sí esos destellos relampagueantes es porque ya hay colesterol o calcio dentro del ojo. Claro. Y eso se pega a la retina, se pega al cristalino y causa patologías también visuales importantes. Incluso entonces, algunas de todas maneras es cierto. Algunas personas dicen, veo estrellitas de color negro. Otros te dicen, veo estrellitas o flashes de luces. Flashes de luces oscuras o blancas. Hay ¿no? que descartar, ¿A qué diferencia? Hay que descartar eso con un fondo de ojo, que es un estudio de rutina, ¿no es cierto? Y averiguar por qué está sucediendo ese problema. Claro, claro que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber asistido al programa. Ha sido un
digamos, una conversación muy interesante. Hemos hablado de muchos temas, Nos pero hemos visto casi hace un año. Qué rápido ha pasado. Sí, rapidísimo, ¿no? Igual felicitarte por el programa que tienes. Tienes mucha gente que está siguiendo este programa. Felicitaciones. Que vengan muchos programas más y que sigan avanzando en la plataforma que tienes tú, Gisela, y todo el equipo que te acompaña. Y bueno, cualquier consulta nos puede hacer llegar a través de nuestro Instagram, que es @oftalmolimaperú, a través de la web, que es www.oftalmolima.pe, el fanpage del Facebook, que es Oftalmolima. Hoy tenemos las redes, que también nos ayudan a nosotros a poder tener contacto directo con los pacientes, o cualquier cita nos pueden ubicar llamando al teléfono 442-0492. Ahí tienen todas las redes sociales como para que lo puedan ubicar al doctor, y con nosotros será hasta nuestro siguiente programa, y no se olviden que prevenir es mejor que curar. Nos vemos.